compartiendo opinión aquí en La Voz de la FOEB, este espacio donde la palabra de las y los trabajadores se escucha sin filtros y con total independencia de clase. Como lo habíamos anunciado, en esta jornada tenemos el gusto de recibir a través del teléfono a un compañero cuya voz siempre aporta claridad, aporta perspectiva y fuerza colectiva. Nos está acompañando en la comunicación el compañero Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT, referente indiscutido del movimiento sindical de aquí de nuestro país. Y protagonista, como siempre, permanente de las luchas que defienden los derechos y la democracia y la justicia social. Buenas tardes, Marcelo, gracias por atendernos. Buenas tardes, ¿cómo te va? Un abrazo muy grande para ti y para todos los compañeros allá en Paysandú. Bueno, un gusto tenerte hoy aquí en La Voz de la FOEB. Un poco para hablar sobre lo que sucedió el lunes 24, allí en el Paraninfo, para que le demos un poco más de luz aquí a nuestra audiencia en la ciudad y en el departamento de Paysandú y en todo el país, porque ya nos escuchan a través de la página de la radio. Marcelo, ¿qué urgencias sociales y qué valores del movimiento sindical están detrás de esta afirmación tan contundente de gravar el 1% de las riquezas al 1% más rico del país? Ya, lo urgente es resolver el problema de la infancia. Yo creo que en nuestro país hay un 17% del total de la población que está por debajo de la línea de pobreza en términos de pobreza monetaria. Y eso se eleva, digamos, arriba de un 18 si considerás el conjunto de las necesidades básicas insatisfechas. Pero un problema hondo, digamos, que de alguna manera nos convoca a la acción, es que un 32% de los chiquilines menores de 6 años viven en hogares que sus ingresos son por debajo de la línea de pobreza. Por tanto, es la hora, digamos, de resolver abatir la pobreza infantil. Y eso, digamos, en la elaboración del PIT-CNT, digamos, nos sostenemos en la evidencia práctica de que solamente el crecimiento automático vía mercado del Producto Bruto Interno ya ha demostrado que no logra disminuir la pobreza y menos la pobreza infantil. Y en tal sentido, que te agradezco, digamos, la nota para que todo el mundo esté claro en la propuesta específica que maneja nuestro PIT-CNT, nosotros escogimos un instrumento que simultáneamente está concebido para generar las condiciones de un shock más relevante que el que estableció el Poder Ejecutivo en el presupuesto para abatir la pobreza infantil, pero simultáneamente atiende a resolver las cuestiones de la desigualdad. Porque digamos, instrumento estaría vinculado al 1% más rico de la sociedad uruguaya. Se trata de 25.000 personas, por tanto el 99% no participa, digamos, en la ejecución de esta propuesta, el 99% de la sociedad. Estas 25.000 personas físicas tienen que ver, digamos, con gente que acumula patrimonios iguales o mayores a $1 millón. Y en el caso de la propuesta del PIT-CNT, la verdad que tú mencionabas el acto en el Paraninfo, nos fuimos felices del acto del Paraninfo por verlo colmado de gente, por haber tenido la participación del saber técnico de economistas de fuste dedicados a la desigualdad, de tributaristas, obviamente nuestras compañeras y compañeros del Instituto Cuesta Duarte, pero también el equipo tributario del CIMBE. De lo que se trata la propuesta es no de un impuesto nuevo, sino de una sobretasa al impuesto al patrimonio de las personas físicas que existe en Uruguay desde mediados de la década de los 60, pero que tú sabrás tiene casi que es un tributo testimonial, porque la gente paga después de un mínimo no imponible un entorno de un 0,1%, lo cual sería una cantidad insignificante, un 0,001 del Producto Bruto Interno. Entonces,
En este caso se hace una propuesta de una sobretasa que se paga anualmente, que de acuerdo a todo lo que hay por encima de $1 millón la gente paga en una propuesta que se virtualizan, se hacen 3 escenarios de progresividad, inclusive a la propia interna del 1%, y que efectivamente podía generar muchos más fondos que lo que están previstos en el presupuesto nacional para resolver un problema, y este es el fondo ético y político del asunto, que si tú no lo resolvés cuando los chiquilines están en su más tierna infancia, luego, aunque cambien sus circunstancias económicas, deja lastimaduras que son para toda la vida, con lo cual no solamente hay una cuestión de humanidad, sino que hay una cuestión de una mirada con el objetivo estratégico del PICNT, que es una estrategia nacional de desarrollo. Tal cual. Es decir, esto es absolutamente transversal. Nosotros estamos convocando a gente de todas las religiones, de todos los credos políticos, de todos los credos ideológicos, a que efectivamente se sume a la campaña que va a desarrollar el PICNT para que las autoridades, digamos, tomen en cuenta esta propuesta, ¿no? Uno de los objetivos centrales es destinar la recaudación a políticas que enfrenten la pobreza infantil, como lo estabas mencionando. ¿Qué mecanismos propone el plenario, la convención, nuestro PICNT para asegurar que esos recursos lleguen efectivamente a donde deben llegar? Bueno, allí está planteado en el documento que elaboró nuestra comisión consultiva, que fue resuelto en general en la mesa representativa, digamos que los ámbitos especializados en la definición de las políticas de atención a la infancia establezcan la posibilidad de un fondo estatal que vaya específicamente dirigido a organizar que estos recursos lleguen directamente a los involucrados, ¿no? Eso está claramente definido, no se define una herramienta concreta porque digamos que en Uruguay hay organismos que están especializados en esta materia y lo depositamos para una definición en ese marco, pero a su vez, como tú sabes, este es un planteo abierto a los aportes, abierto a la discusión, digamos, de la gente, evidentemente que del propio tratamiento con las organizaciones de los derechos humanos, con la gente de la Intersocial que ha hecho suya esta propuesta, con las distintas bancadas parlamentarias, con los distintos partidos políticos, y si fuera posible, por supuesto, también con las propias autoridades, digamos, esta es una propuesta que vía diálogo se puede ir afinando más todavía. Antes, ¿quiénes plantean que esta medida podría afectar la inversión? Porque hay actores políticos, tanto de gobierno como de oposición, que esta medida podría afectar la inversión o la actividad económica. ¿Y qué datos manejás dentro del movimiento sindical para explicar que la medida no va a perjudicar al país? Bueno, en primer lugar, de manera absolutamente consciente, esta herramienta tiene que ver con el patrimonio de las personas físicas, no de las empresas. Inclusive uno de los estudios que se desarrolló con respecto a la literatura comparada, a las experiencias que hay a nivel internacional, establecen que en realidad se trata de patrimonios muchas veces pasivos, vinculados a riquezas, digamos, en tierra, riquezas inmobiliarias, riquezas financieras, que efectivamente no están referidas digamos, a la productividad real y al trabajo real. Por tanto, hay una desconexión entre esta propuesta y todo el quehacer productivo del país. Pero, por otro lado, yo creo que hay que hacerse una pregunta diferente. Hoy el impuesto no existe. ¿Qué está pasando con la inversión en el país? Porque cuando el PICNT plantea la necesidad de una estrategia de desarrollo para que la gente pueda vivir con calidad de vida, digamos, del propio trabajo, uno de los aspectos que nosotros analizamos es la necesidad de promover la inversión, tanto pública como privada, en aquellos sectores que sean priorizados desde el punto de vista de una estrategia de desarrollo nacional. Pero si tú analizás la encuesta de expectativas que se desarrolló al sector empresarial, o de hecho lo que está sucediendo en el país cuando el impuesto no existe, en Uruguay, en América Latina y en el mundo, por las condiciones, digamos, de una grieta geopolítica importante que se está desarrollando hoy como guerra comercial y a veces como guerra directa, tú no ves que predomine demasiada la inversión. Por tanto, el impuesto no existe y el problema de la inversión lo tenemos. No se le puede atribuir al impuesto, digamos, que pueda generar dificultades económicas en el futuro, porque además, si uno observa la discusión pública que se dio cuando la reforma tributaria del 2007, los argumentos que se esgrimían en contra eran prácticamente los mismos.
que no iba a haber inversión, que no íbamos a quedar sin trabajo, que iba a ser un cataclismo la economía. Exacto. Y al contrario de lo que dijeron antes, que nunca pasó, en realidad del 2008 al 2015 tuvimos el periodo de mayor inversión, mayor crecimiento, mayor nivel de empleo, mayor, digamos, actividad. Y por tanto, siempre que el movimiento obrero y popular establece un avance, aparecen este tipo de fundamentos que en realidad luego no suceden, ¿no? Marcelo, estamos viendo cierres de plantas, despidos, un deterioro claro del empleo en varios sectores. Desde una mirada de trabajadores organizados, de clase trabajadora, ¿qué diagnóstico hace el movimiento sindical sobre el modelo productivo que hoy tiene Uruguay? ¿Estamos ante problemas coyunturales o ante fallas estructurales que exigen de alguna manera repensar hacia dónde va la economía nacional? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu visión? Bueno, de hecho, en la elaboración casi unánime, digamos, del Congreso Nacional Ordinario del PCNT, esa pregunta queda respondida. A juicio del movimiento obrero, nosotros tenemos problemas estructurales. Porque históricamente toda América Latina, pero Uruguay también, que no es una isla en el continente, digamos que ha observado el funcionamiento de determinado modo de acumulación capitalista dependiente, que por la vía de una especialización básicamente primario exportadora, donde básicamente exportamos commodities, que eso tiene que ver con nuestra dotación de recursos naturales, pero importamos trabajo sofisticado, importamos tecnología, importamos labor del resto de los pueblos, implica una base productiva tan raquítica que inclusive te genera la paradoja que siendo tan poquitos, porque somos 3.500.000 habitantes, nuestro país podría tener mucho más población, igual sobra gente. Claro. Porque si tú observas la calidad del empleo, 503.000 trabajadores que están ganando menos de 25.000 pesos líquidos en el 2024, por encima de un 20% de informalidad, una cantidad importante de subocupados. Digamos que toda esa situación te da una demostración de que con la base productiva y laboral que tenemos no alcanza para sostener la buena vida de la población. Y si hace décadas que venimos haciendo lo mismo y estos son los resultados, bueno, desde la perspectiva del movimiento obrero hay que establecer líneas de trabajo, obviamente que busquen soluciones en el ahora, pero que principalmente se inscriban en un horizonte de mediano y de largo plazo que permita establecer todos los acuerdos que sean posibles hacia una estrategia de desarrollo que genere trabajo de calidad. Y eso tiene que ver con la política industrial, eso tiene que ver con la planificación estratégica del Estado, eso tiene que ver con mejorar, digamos, la proporción de inversión en innovación, ciencia y tecnología en el mundo del trabajo, que en Uruguay es muy raquítica. Eso tiene que ver hasta con la cantidad de científicos, la inversión en educación, la inversión en la propia Universidad de la República. Es decir, hay un conjunto de elementos del desarrollo que nosotros hemos sugerido al Poder Ejecutivo armar una tripartita donde participen empresarios, el Estado a través de la OPP y los otros organismos mencionados y el movimiento sindical, para efectivamente poner proa a una línea, digamos, de desarrollo. Marcelo, desde ya, compañero, quiero agradecerte profundamente por este tiempo. Sé que estás con el tiempo muy acotado, estás en el Ministerio, por la claridad, por la firmeza con la que siempre defendés la causa de la clase trabajadora. Así que desde aquí, desde Paysandú, desde la voz de la FOEB, valoramos enormemente poder compartir esta charla, estas reflexiones que ayudan evidentemente a pensar el país y sobre todo a comprender los desafíos y sobre todo a fortalecer la organización y la esperanza colectiva. Te mando un abrazo fraterno y sabés que este espacio siempre está abierto para seguir dialogando y construyendo juntos a todo el movimiento sindical. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, felicitarte por el trabajo, extender a través tuyo mi abrazo fraterno a todos nuestros entrañables compañeros y compañeras de la FOEB y enviar un abrazo enorme a todos los trabajadores y trabajadoras de Paysandú, que el secretariado estuvo hace muy poquito allí trabajando con el plenario, recibiendo todos los gremios, digamos, con dificultades en la relación laboral, la gente de Paicuero, toda la larga lista de gremios que nos planteaban las distintas dificultades y bueno, la necesidad que tú decís de más unidad, de más solidaridad y más
organización y lucha, que es la única garantía que tenemos de poder avanzar. Fuerte abrazo y saludos a toda la audiencia. Abrazo. Comunicación con el compañero Marcelo Abdala, presidente de nuestro PIT-CNT.